Y en el capítulo 3, en el versículo 12, encontramos unas notas personales del apóstol. Esta carta ha sido para mí en lo personal de gran bendición, hermanos, porque tiene que ver con lo práctico del cristianismo. El cristianismo es algo práctico, es un estilo de vida diferente a la religión. Y muchas veces nosotros pensamos que la religión solamente son la iglesia tradicional, otras, pero es probable que a veces el creyente mismo puede encontrarse en esta estilo de vida, un estilo de vida religioso, ¿verdad? Pero la vida cristiana trasciende la religión. Es un estilo de vida diferente, conforme a la palabra del Señor, la piedad verdadera, la que produce cambios en la persona, en el ser humano, a través de la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 3, en el versículo 12, y vamos a dar finalización a lo que comenzamos el domingo anterior sobre este versículo. Y dice la palabra del Señor así: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Ahora, estuvimos meditando el domingo anterior sobre unas 3 lecciones que podemos aprender nosotros de este versículo. Y el apóstol Pablo está pensando en el invierno próximo. Y él está pensando qué hacer en ese invierno. Y parte de lo que él va a hacer es hablar con Tito. Él quiere ministrar a Tito. Y por eso está pensando en el invierno. Y dice, allí he determinado pasarlo, en una ciudad llamada Nicópolis. Ahora, esto hablamos, hermano, de la importancia de establecer proyecciones. Pablo está proyectándose al invierno. ¿Dónde lo va a pasar? ¿Con quién lo va a pasar? ¿Y cómo lo va a pasar? Y decíamos el domingo anterior que las proyecciones son declaraciones de fe. Y son declaraciones de fe que cuando lo depositamos en las manos del Señor. Hermanito, creo que está con eco, y a mí no estoy en una montaña, ¿verdad? No sé si tal vez hay otro canal abierto. No sé si hay otro canal abierto en los micrófonos, hermano. ¿No? Ese es celeste. El celeste, hermano. Ese creo. Amén. Hoy sí. Hoy no. Bien. Decíamos, hermanos, que cuando hay la proyección, ¿verdad?, del apóstol Pablo pensando en esto, y decíamos que las proyecciones son declaraciones de fe, porque cuando los sometemos en las manos del Señor, estamos esperando realizarlo. Y son declaraciones de fe porque el día de mañana no es nuestro. El día viernes me llamó mi esposa a la oficina de la iglesia. Estaba impactada, o jueves, creo que fue jueves. Estaba impactada. El día anterior, siempre el esposo de una compañera, que es médico, llega a traerla a la esposa. Y está sentado en las sillitas donde están los pacientes. Y ahí, antes estuvo trabajando con ellas, ahora está en otro lugar, en otro lugar. Pero llegaba a traerla y siempre se sentaba ahí. Y el día anterior dice, doctora, ¿qué tiene para el teatro? Vamos a ver. Pero ya se iba, ¿verdad? Él siempre bromeando y siempre diciendo cosas, y preguntó la última cosa que le preguntó a mi esposa, ¿qué tiene para el 24? Vamos a hacer el 24. Pero el siguiente día, o esa misma noche, entró a la madrugada, le dio un paro y murió. Y estaban asustadas. Tan cerca, tan joven, lleno de vida. Y pensando en el 24. ¿Qué vamos a hacer el 24?
No, ya está enterrado. El viernes estuvo en la María Auxiliadora y después lo enterraron. Ya no hay 24. El futuro no es nuestro. La Biblia dice, y decíamos el domingo anterior, que la vida del hombre es como la neblina, que de repente aparece y luego se desvanece. Estamos aquí por un poco de tiempo. No sabemos el día ni la hora. Pero nosotros, hermanos, al proyectarnos, son declaraciones de fe. Y sobre esto estuvimos hablando el domingo anterior, pero yo quiero en esta mañana continuar con las otras dos lecciones que podemos aprender. Y otra lección que podemos aprender de este versículo es la importancia de aprovechar bien el tiempo. La importancia de aprovechar bien el tiempo. Vemos el apóstol Pablo queriendo hacer cosas que en otra época del año no la podía hacer. Él está queriendo aprovechar bien su tiempo. Dice en el invierno, allí he determinado pasar el invierno en Nicópolis. Tito, te necesito, ve ahí, por favor, porque vamos a ministrar. Es algo muy importante lo que Pablo está haciendo. Está pensando en el invierno. Está pensando en aprovechar bien su tiempo. Este siervo de Dios era un hombre que sabía aprovechar bien su tiempo. Hermanos, solo tenemos una vida y esta vida no tiene retroceso. Todos vamos para adelante. Quisiéramos darle un añito menos y irnos para atrás, pero no se puede. No hay retroceso. Todo es para adelante y avanza rápido. Hace algunos años fue un congreso en Panamá y fuimos a ese congreso de pastores. Pero un día, nos dieron un día libre, el tiempo que vamos a estar ahí, para ir a conocer el canal de Panamá. Una obra de ingeniería extraordinaria. A nosotros nos llevaron a un auditorium y nos comenzaron a explicar por fotografías y todo cómo fue la construcción del canal, en qué tiempo, cuántas personas, cómo vinieron los esclavos a trabajar ahí, los morenos, y etcétera. Toda la información nos dieron a nosotros ahí. Pero fíjese que hay algo que me impactó mucho, porque la ingeniería tan avanzada en aquel entonces, han hecho un lago artificial. El Océano Pacífico y el Océano Atlántico. El Océano Pacífico está abajo, el Atlántico está arriba, ¿verdad? Entonces ellos han hecho un canal y rompieron de extremo a extremo Panamá y han hecho varias esclusas. Cuando un barco viene acá del Pacífico para el Atlántico, viene a la esclusa, sube, lo llenan con agua y sube, va a la segunda esclusa, sube, va, y cuando ya pasa por ese canal, entonces viene el agua artificial que han hecho. Y cuando ya va al Atlántico, es lo contrario, ¿verdad? Que va bajando. Ahora, lo importante del caso, mi hermano, es esto. Es el agua artificial. Vienen a abastecerse por la lluvia y por los ríos que han canalizado para abastecer ese lago, porque es el agua artificial, no es natural. El barco que en aquel entonces que menos pagaba por pasar ese canal era de $45,000, el que menos pagaba, y ahora lo están ampliando más. Y la razón, decía, por la cual es tan caro, pero para las compañías, ¿verdad?, les resulta más barato que continuar a dar la vuelta natural. Se gasta más, se gasta el triple. Entonces mejor prefieren pagar y pasar, y el tiempo es menos corto y también se ahorran dinero. Pero la razón, nos decía, por la cual es tan caro, es porque cuando el agua, las esclusas son liberadas en el agua,
¿verdad? El agua se libera para ir bajando las esclusas. Entonces esa agua se pierde. Esa agua ya no se vuelve a recuperar. Esa agua va al mar, va al océano, y ya no se puede recuperar. Entonces, si solamente están ellos vaciando el agua que está en el agua artificial, se termina. Entonces, por eso es que es tan caro pasar por ahí. Ahora, no hay más agua. Es decir, la que se perdió y no se recupera. El tiempo que nosotros vivimos, hermanos, el segundo que nos gastamos, el minuto que nos gastamos, la hora que nos gastamos y el día que nos gastamos, ya no lo volvemos a recuperar. Solo tenemos una sola vida en esta tierra. Y antes eran muchos años, 900 y tantos años. Después fue acercándose y achicándose, ¿verdad?, la edad del hombre. Hasta que el Señor logró decir, la vida del hombre son 70 años, dijo el Señor. Y aún si a los más robustos 80, dijo. Pero con esto, molestia y dolor. 70 años no es nada comparado con la eternidad. Usted y yo solamente vamos a vivir 70 años, lo más. Aún 80 años. Pero es fugaz, es rápido. Y el tiempo, hermanos, que nosotros vivimos, es un tiempo que no lo recuperamos. Alguien dice que el tiempo es oro. ¿Ha oído usted esa expresión? No hay mentira más grande que esa. El tiempo no es oro. Porque esto sí es oro. Ahora, si me lo roban o yo lo pierdo, yo lo puedo recuperar. Me hago sacrificio, ¿verdad? Me sacrifico una cosa, otra cosa. Y a la vuelta de 4 o 5 años yo vuelvo a recuperar el anillo. Lo mando a hacer. Pero el tiempo no se puede recuperar. El tiempo es vida. El tiempo no es oro. Y por eso hay que aprovecharlo al máximo. Porque se gastó y ya no hay retroceso. En Efesios capítulo 5 encontramos nosotros el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Éfeso. En el capítulo 5 dice la palabra del Señor en el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay dos maneras de vivir en el tiempo que el Señor nos permite en esta vida. O como necios o como sabios. Usted y yo, antes de conocer al Señor, éramos necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio no reconoce a Dios, a Jesús como su Salvador personal. Él vive su vida como él quiere, a su antojo, a su manera, pero nada que ver con Dios ni con su palabra. Pero cuando nos convertimos a Cristo y venimos al Señor, ya nosotros dejamos de ser necios y somos sabios. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la palabra del Señor. Pero a veces, y el apóstol Pablo aquí está hablando a la iglesia, no está hablando a los inconversos. Pero a veces el creyente, aunque salvo, aunque tiene la mente de Cristo, aunque tenemos la palabra del Señor, a veces el creyente está viviendo una vida como necio, no como sabio. Y la palabra del Señor nos exhorta a vivir como sabios y no como necios. Y dice, miren bien cómo están viviendo, aprovechando bien el tiempo.
porque los días son malos. Los días son malos, hermano. Que no ha venido el día malo para nosotros, por la gracia de Dios es una bendición. Pero los días son malos. Así que debemos de aprovechar bien el tiempo. Por esa razón, al máximo el tiempo. Debemos ser diligentes. Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice la palabra del Señor. Con diligencia. La palabra diligencia en el griego es precisión, exactitud. Es decir, no se puede equivocar. Porque si se equivoca, ese es un problema serio. Tiene que encajar perfectamente. Y dice, vea con diligencia en cuanto al tiempo, no se puede equivocar. Tiene que mirar bien. Ahora, dice también la palabra del Señor en Colosenses capítulo 4, versículo 5. Colosenses capítulo 4, en el versículo 5. Andad. ¿Cómo debemos de andar, hermanos? Sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. La palabra redimir en el original es comprar con precio. Debemos comprar el tiempo. ¿Y cómo es esto? No literalmente, pero metafóricamente. Cuando usted compra algo, invierte en algo, es para sacarle el mayor provecho, ¿no es cierto? Pero si usted compra algo para no usarlo, no le está sacando el provecho. Ha malinvertido su dinero. Cuando habla del tiempo, la palabra del Señor nos dice, miren, rediman bien el tiempo, compren el tiempo. Es decir, hagan una buena inversión del tiempo. El Señor le ha dado el tiempo, es gratis la vida, ahorita sí, Señor, pero nuestra responsabilidad es saberla aprovechar al máximo cada día que el Señor nos ha dado. El joven debe aprovechar su tiempo. Y hay que saber las etapas de su vida. Y la juventud, hermano, es para que usted ponga el fundamento en su vida y se prepare para luego llegar a la bendición del Señor. Alguien decía, en el tiempo antes, cuando una persona salía de bachiller, solo habían dos lugares nada más, dos caminos que escoger. Si los padres tenían colones, dólares ahora, este muchacho iba a estudiar a la universidad. Pero si no había de esto, le tocaba trabajar y pagaste vos tus estudios, si querés seguir estudiando. Porque los padres no alcanzaban a pagar una carrera universitaria. No alcanzaban. Así que o estudiaba o trabajaba, nada más. Pero fíjese, hermano, qué interesante, porque es importante aprovechar el tiempo, joven. Yo veo cuántos jóvenes desperdiciando su tiempo, desperdiciando su vida. Jóvenes brillantes, jóvenes inteligentes, entrando a estudiar, a prepararse, en lugar de concentrar sus energías, su fuerza, su tiempo en eso, están buscando novios, novias, andan de novio, andan de novia. Y aquí, hermanos, es una situación bien difícil. Y la presión, como que si se está perdiendo de algo grande, mi hermano. Después ahí andan llorando las señoritas, porque el muchacho lo vieron con otra, con otro, más si está lejos. Vos vivís aquí, yo vivo allá.
Es una situación terrible. El joven está desperdiciando su tiempo. Vea usted los ciber. Ahí es raro que un señor de 70 años esté, mi hermano. No, jovencitos, jovencitos. ¿Y qué están haciendo? Despilfarrando su tiempo, desaprovechando su tiempo. Hay que prepararse, joven. Estudie, estudie. Sea alguien en la vida. Sea un profesional. Busque una carrera universitaria. Todo obstáculo, no hay obstáculo. Usted tiene todo. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es necesario la proyección y es necesario aprovechar bien su tiempo, porque los días son malos. Ahora, si usted va a trabajar, qué bueno, pero prepárese en algo que va a trabajar. Si usted va a manejar, sea el mejor motorista. El mejor motorista. Si usted va a ser sastre, sea el mejor sastre. Aprenda bien el oficio. Pero no hay como 7 oficios, dice, y no sé cómo es el dicho, ¿verdad? Que de todo un poco, yo de todo puedo y de nada se especializa. Una cosa, pero bien hecha. Hay que aprovechar bien el tiempo, hermanos. Ahora, nosotros, los adultos, ¿cómo estamos aprovechando nuestro tiempo? Nosotros debemos de invertir nuestro tiempo en las riquezas eternas y no hacer tesoros aquí en la tierra, mi hermano, sino en el cielo. Fue lo que el Señor nos dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo capítulo 6, versículo 19. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Dice la palabra del Señor que no hay que hacer tesoros en la tierra, sino hacerlos en el cielo. Y para hacer tesoros hay que invertir tiempo, hay que invertir energía, hay que invertir fuerza. ¿Y en qué estamos invirtiendo nuestras fuerzas? ¿En qué estamos invirtiendo nosotros nuestro tiempo? A veces nos vemos trabajando, ¿verdad?, para nuestros hijos, y qué bueno, hay que hacerlo. Por supuesto que hay que trabajar. Trabaje todo cuanto pueda trabajar, pero no descuide lo eterno. No descuide lo eterno. Vea lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4, en el versículo 16. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Necesitamos ver lo que no se ve, proyectarnos, trabajar en lo eterno, no en lo terrenal. Es decir, hay que hacer las cosas que tenemos que hacer en la tierra. Por supuesto que hay que trabajar, hay que hacer todo esto, pero no descuidarnos de lo eterno, de nuestra vida espiritual, de nuestro servicio al Señor, de nuestro trabajo al Señor. ¿Qué está haciendo usted para el Señor? ¿Qué está haciendo usted para lo eterno? En 1 de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, está dándole también una orden en cuanto a su vida, a su tiempo, cómo invertirlo, y dice en el capítulo 4 de primera carta a Timoteo, en el versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En la lectura, ¿cuánto tiempo dedica usted a la lectura de la palabra del Señor? ¿Un capítulo diario?
¿Cuánto tiempo le dedica usted a la televisión? La exhortación, la predicación de la palabra. Es importante invertir ese tiempo, mi hermano. La enseñanza. Ahí tenemos que estar ubicados, centrados en la predicación de la palabra, la proclamación del mensaje del evangelio de salvación, la lectura de la palabra, la oración, la enseñanza, el discipulado, el poder discipular a otros, el poder crecer. Hermanos, ¿cómo vamos a invertir nuestro tiempo el otro año? ¿Cómo lo va a invertir usted? ¿Qué piensa hacer? Recuerde, declaraciones de fe. ¿Se ha proyectado? ¿Se ha proyectado en cómo invertir su tiempo? ¿Cómo distribuir su tiempo? A veces canalizamos el tiempo en una sola cosa y no hay tiempo para otras cosas. Pero nosotros somos sabios, no necios. Y como sabios debemos de redimir bien el tiempo. Debemos dedicarle tiempo a nuestra esposa, debemos dedicarle tiempo a nuestros hijos, debemos dedicarnos tiempo a nosotros mismos, debemos dedicar tiempo al empleo, debemos dedicar tiempo al estudio, debemos dedicar tiempo a nuestra vida espiritual y debemos dedicar tiempo a nuestro servicio al Señor. Pero ¿qué dice el necio? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Y la esposita se está quejando porque el hombre no le da tiempo. Entonces Carmelo anda rondineando por ahí y él sí tiene mucho tiempo. Los hijos, no hay tiempo para los hijos. Por lo tanto no podemos oírles qué es lo que están pensando, qué es lo que están haciendo, cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones. Y de repente ponen un lazo y se cuelgan. ¿Y qué pasó si lo tenía todo? Yo me fajo trabajando, tiene carro, tiene un buen carro, mire, tiene hasta pantalla plana, tiene todo. ¿Y por qué? ¿Qué hice yo? No le dedicó tiempo, no supo por qué. ¿Cuál fue el problema que estaba pensando? Lo que le estaba angustiando. Quizás se estaba ahogando en un vaso de agua, pero no hubo un padre que estuviera cerca de su hijo para poder decir: hijo, no se preocupe, este es el camino. Porque no hubo tiempo. No tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para la iglesia, estoy trabajando, fíjese, no puedo. Ah, qué bien, sí. Y va a llegar su vida al final. Y acumuló riquezas. ¿Y para qué? ¿Cuánto de esta riqueza le van a poner en la caja? A un testamento, mi hermano. Yo tengo $1.000.000 y quiero que me los pongan conmigo allí, dígale. A ver si es cierto. A ver si él lo pone. Este viejo está loco, está delirando ya. Testamento, viene, vamos a arrancar todo. Entonces terminó. Un hombre, dicen que murió. Y murió y no le pudieron volver a cerrar la boca. Murió así. Y tenía estas últimas muelas así, puro oro. Entonces, como todo el mundo lo vio. Miren, de las personas que llegaron a verlo, mi hermano, en la noche no estaban ahí, pues, sacándolo, hermano, para agarrar con las tenazas, sacándole el oro de las muelas. No, si es que uno no se lleva nada. Absolutamente nada. ¿Cómo estamos nosotros por invertir nuestro tiempo el próximo año? ¿Qué vamos a hacer en el 2013? ¿Va a seguir igual? ¿O va a hacer cambios? Aprovechando bien su tiempo. Como joven, como adulto. Pensando en lo eterno. El apóstol Pablo aprovechaba bien su tiempo. Pero hay un último principio que podemos aprender para finalizar en cuanto a las notas del apóstol Pablo. Y es la importancia de estar sujeto a las autoridades eclesiásticas.
la importancia de estar sujeto a las autoridades eclesiásticas. Aquí en este versículo vemos unos nombres muy interesantes. Y los hermanos que están esperando hijos, aquí puedes tener unos dos nombres, mi hermano. Dice en el capítulo 3 de Tito, versículo 12, cuando envíe a ti a Artemas. Aquí tenemos el primero, mire. Artemas. Viene de arte, ¿verdad? O a Tíquico. Ahí está otro nombre, Tíquico. Artemas, Tíquico. ¿Quiénes son estos? Artemas es la única vez que se menciona en el Nuevo Testamento. No hay otra vez. Y lo que vemos aquí es un compañero en el ministerio del apóstol Pablo. Ya no hay otra referencia de este siervo del Señor, solo Artemas, y que está cerca del apóstol Pablo. Ahora, Tíquico, este hombre sí se menciona más. Fue uno de los que acompañó a Pablo hasta Asia. En Hechos capítulo 20, versículo 4, encontramos nosotros en Hechos capítulo 20, versículo 4, dice la palabra del Señor, si no la encuentra yo se lo voy a leer. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Aquí tenemos un grupo de personas acompañando al apóstol Pablo. Pero también era para el apóstol Pablo un hermano amado y fiel ministro en el Señor. En Efesios capítulo 6, versículo 21, dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 6, en el versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pablo veía a Tíquico no solo como el hermano amado, no solo como fiel ministro en el Señor, sino como consiervo en el Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 4, versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico estaba siempre a la disposición del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 12, dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 12. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Versículo 12. A Tíquico lo envía a Éfeso. Ahora, fíjese que Pablo requiere que Tito llegue a visitarle a Nicópolis. Pero su interés personal en la iglesia de Creta le obliga al apóstol a mandar a otra persona para sustituir a Tito el tiempo que estaría acompañando al apóstol Pablo allá en el invierno en la ciudad de Nicópolis. Pero Pablo no sabe a quién enviar todavía, si a Artemas o a Tíquico. Pero dice, cuando envíe a ti o a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis. Ahora, note cómo Pablo tenía la libertad para disponer de estos dos siervos y de Tito con plena certeza. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban sujetos a la autoridad apostólica. El apóstol Pablo podía disponer de ellos sin ningún problema. Y ellos estaban sujetos al apóstol Pablo. Artemas, sí, tú vas a ir a sustituir a Tito en Creta. ¿Cómo no? Tíquico, sí, tú vas a ir a sustituir a Tito en Creta. ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué podía disponer? Porque sabía que estos siervos del Señor estaban sujetos a la autoridad apostólica. Hermanos, nosotros debemos aprender el principio de la sujeción a las autoridades eclesiásticas.
En Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice la palabra del Señor de esta manera. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí está el principio de la palabra: obedeced a vuestros pastores. Y dice, y sujetaos a ellos. Son la autoridad, por lo tanto hay que obedecerle. ¿Por qué nosotros debemos de estar sujetos a los pastores? En Hechos capítulo 20, versículo 28, dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 20, en el versículo 28, dice la palabra del Señor de esta manera. 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Espíritu Santo es quien ha puesto a los pastores en su iglesia para apacentar la grey del Señor. Jesús ha constituido pastores en su iglesia. Y como pastores hemos de dar cuenta de nuestro trabajo al Señor. Pero la responsabilidad del miembro es sujetarse a sus pastores. Son la autoridad que Dios ha establecido. Ahora, recuerde, hermano, el principio de la sujeción y la obediencia. Porque ahora encontramos, hermanos, una serie de pastores que tienen mucho que desear, ¿verdad? Pastores presos, están presos. Hermanita, sí, queremos que nos ayude, por favor, a trabajar en la iglesia para poder preparar todas las instalaciones para el miércoles. Así que necesitamos que pueda mandar a su hija a la iglesia. La jovencita de 14 años. Así es que la hermanita, como es el pastor, envía a su hija para que haga la limpieza. Lo que el pastor te diga, eso hace. Y después sale que está violando a la hija, el pastor. Una cosa es la obediencia al pastor y otra cosa es la sujeción al pastor. Hemos dicho, y Tito nos ha enseñado también, la sujeción y la obediencia. Podemos desobedecer, pero en una actitud de sujeción. La sujeción no es obediencia, es algo del corazón. En principio, Él es la autoridad que Dios ha establecido, nos vamos a sujetar a Él. Pero si lo que este hombre, este siervo de Dios, este pastor, está dando una orden que no es bíblica, que no es moral y que atenta contra los principios básicos de la vida, usted no tiene que obedecer. No tiene que obedecer. Hermanos, el Señor Jesucristo me ha revelado de que debemos nosotros, Él ya nos está esperando en el hogar celestial. Entonces nosotros, el Señor quiere que nos vayamos en un viaje express. Tengo a mi esposa que es médico y ella va a darles una pastillita para que todos juntos en colectividad nos vamos a ir juntos al Señor. Y eso, mi hermano, ¿por qué voy a comer veneno yo? No, hombre. ¿Va a obedecer? No, por supuesto que no. Hermanita, sí, el Señor me ha dicho que usted en este aguinaldo tiene que sembrar en el pastor un saco gris. Saco gris de los que están bajando los camiones de maicillo tal vez. Son situaciones difíciles, hay que saber, mi hermano. Está bien sujetarnos, está bien obedecer, por supuesto que sí. Pero siempre y cuando sea en lo correcto, sea en lo lícito, sea, hermano, en la bendición del Señor. Nosotros necesitamos sujetarnos
a la autoridad del que el Señor ha puesto en su iglesia. Ahora, a veces los miembros dicen, pero mire, pero ese hermano, viera que es pastor, ¿verdad? Es esto, es aquello, pero está viviendo como que no fuera pastor. ¿Y quiere que lo obedezcan como pastor? ¿Quieren que se sujeten como pastor? Cuando él en sus acciones, en sus actitudes, no está comportándose como pastor. Pero sin embargo, como es pastor, ¿quieren que lo obedezcan? No, Señor, perdóneme. Necesitamos tener las cosas en regla, ¿verdad? Necesitamos nosotros, no estoy diciendo que somos perfectos, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero en una oportunidad estaba una persona, hermano, queriendo mandar a otra persona y obligándole y a regañadientes. No, ¿y eso por qué? ¿Y quién le ha dado esa autoridad? No, tiene que dar el ejemplo. Tiene que servir también como ejemplo. Necesitamos, hermanos, personas leales, fieles. Expresiones como, esto no lo debe saber el pastor, son expresiones desleales. Son siervos desleales. No son fieles. ¿Por qué no puede saberlo el pastor? ¿Qué están escondiendo? Si es correcto, ¿por qué no hablarlo y que se entere quien se quiera enterar? Pero esa expresión, no, esto, es que siempre el pastor termina sabiéndolo todo. ¿Y cuál es el problema? Pues? ¿Hay alguna dificultad en esto? Y no es el pastor. Hermanos, acá en la iglesia hay personas que se han ido a la iglesia porque no están de acuerdo con los pactos del discipulado. No, es que no estás de acuerdo, es que no aquí. Está bien que no esté de acuerdo, pero ¿y el principio de la sujeción? Pues? Es que si la sujeción se emplea de esta manera, mire, el esposo, la esposa debe estar sujeta a su esposo, ok, pero su esposo tomó una decisión, pero la esposa no está de acuerdo. No estamos hablando que atenta contra la moral, no. Son situaciones de cabeza, pero dice el esposo, pero lo vamos a hacer de esta manera. Ok, entonces, si la esposa dice, bueno, entonces allá voy, yo no te acompaño, ¿está siendo sujeta? No, ¿verdad? Ahora, si los dos se ponen de acuerdo, ¿ahí hay sujeción? No hay sujeción. La sujeción, ahí no hay sujeción. Ella dice, yo también, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, apagámoslo. ¿Hay sujeción? No hay sujeción. ¿Dónde es que hay sujeción? Cuando ella no está de acuerdo. Y dice, bueno, yo le he planteado esto, pero si eso es lo que usted quiere, yo me someto. Ahí viene la situación, yo me someto. No estoy de acuerdo, pero me someto. Y voy a hacer lo que usted dice. Veamos el caso de Sara. Antes de entrar a Egipto, Abraham tiene una conversación con su esposita. Y le dice, comienza a chulearla, lo que no había hecho. Mire, mi amor, yo veo que usted es muy hermosa, le dice. Muy elegante. Y los hombres de ahí son tremendos. Al nomás entrar me van a dar a mí Juan para quedarse con usted. Si saben que usted es mi esposita y yo soy su marido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que somos hermanos. Porque en realidad, una media mentira. En realidad, somos medio hermanos. Somos de la familia. Pero ahí vamos a decir que somos hermanos. ¿Y Sara estaba de acuerdo? Yo creo que no, mi hermano. ¿Y qué hicieron? Al nomás entrar, dice que la alabaron los hombres, es decir, la cuentearon. ¿Y qué hizo el rey? La agarró y ya la tenía encebolladita, mi hermano, en un lugarcito para allá, para después voy a tener un deleite con esta mujer. Y al hombre le comenzó a dar muchos regalos a Abraham.
Sara sabía la situación, pero se sometió a su esposo. Ahí está el principio de la sujeción. Entonces, no estoy de acuerdo con los pactos. Así, bueno. Pero, ¿es problema este de los pactos? ¿Es amoral? ¿Es antibíblico? No. Entonces, no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer. No entiendo hoy. Cuando comenzamos las células y hablamos de reproducir, una hermana vino y ahí se sentó. Y no estoy de acuerdo, pastor, perdóneme, pero yo creo de que esto no viene de Dios y yo creo que esto viene de usted y usted impone a su antojo y usted lo que quiere. Está bien, no entiendo, pero me voy a someter, pastor. Va. Y esta hermana, cada vez que se multiplica, llora y llora y llora y llora. No estoy de acuerdo, pero me voy a someter. ¿Y qué hay? Bendición. Bendición del Señor. Pintaron aquí, hermano, de color melón. Me voy a cambiar de iglesia porque ya. Es que este color melón que van. No. Por eso se va a cambiar. Por eso se va a molestar. Déjenlo. Sometimiento. Sometimiento. Es importante someternos. Es importante sujetarnos. Y es importante que los pastores, que los líderes podamos vivir en ejemplo, en servir a los demás, no enseñoreándonos de los demás, no como teniendo señorío, a regañadientes. ¡Hey! Vení para acá. ¿Dónde vas? Y eso, mi hermano, queda terminantemente prohibido. ¿Y eso por qué? ¿Por qué me está maltratando al hermano, a la hermanita? Oiga, a nadie le gusta, mire. Pero cuando nosotros venimos y podemos hablar con la persona, hermanita, hermanito, ¿cree que puedo contar con usted sobre tal cosa? Por supuesto. No es que es de pastor flojo, hombre. Pero yo no puedo enseñorearme. Necesitamos nosotros, hermanos, sujetarnos. 3 principios hemos aprendido en esta mañana. 3 principios: la importancia de proyectarnos, la importancia de aprovechar bien el tiempo y la importancia de estar sujetos a las autoridades eclesiásticas. Hermano y hermana, yo le animo a tomar un tiempo para reflexionar en sus proyecciones para el próximo año. Un tiempo para meditar de cómo puede usted invertir bien su tiempo. Le pregunto, ¿cómo es su actitud hacia las autoridades eclesiásticas? Las cosas que no le parecen, ¿ya las expuso usted con todo respeto a las autoridades? ¿Por qué razón no le parecen? Para buscarle una solución. ¿Son cosas de peso o son caprichos personales? Hermano, siempre habrá en toda institución reglamentos internos o lineamientos. A unos les van a gustar, a otros no les van a gustar. Y las iglesias no son la excepción. ¿Cómo reacciona usted cuando se presentan estas cosas en la iglesia? Aún en estas áreas, el Señor Jesucristo pone a prueba su sujeción y su obediencia. Hay un pensamiento que quiero dejarles en su corazón. El costo de obedecer no es nada comparado con el de la desobediencia. El que tiene oídos, dice el Señor, para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a esta iglesia. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia.